Tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Brigitte Keremino Bomaní, perteneciente a la SOCIMES, al Comité CPDI. Y bueno, continuando con esta iniciativa de CPA de embriología general, hoy día vamos a tocar lo que es la embriología del sistema muscular, osteomuscular, a nivel, algo superficial nada más, para un conocimiento general. Bueno, vamos a tomarlo en dos partes, en lo que es sistema esquelético y sistema muscular. En el sistema esquelético hay que hablar sobre 4 puntos muy importantes de manera a modo de generalidades. Lo que es primero importancia. En importancia, más que nada radica en lo que es las funciones en las que cumple, que ya sabemos y hay que recordar. Lo que es el sostén, la protección y la locomoción, junto con el sistema muscular. En cuanto a su constitución, en un adulto hay 206 huesos y en un recién nacido un aproximado de 300 huesos. La morfología de los huesos es muy variada y esta morfología se va a establecer desde etapas muy tempranas del desarrollo embrionario. El desarrollo normal de estos huesos va a depender de diferentes estímulos o factores. Factores. Estímulos ya sean genéticos, factores endocrinos, ambientales o alimenticios. Uno de los elementos más importantes del sistema esquelético, que compone prácticamente todo el sistema esquelético, es el hueso. Y histológicamente hablando, el hueso es un tejido conectivo especializado con una matriz extracelular calcificada. Bueno, ahora hay que hablar lo que es de la división. El sistema esquelético se divide en dos, en un sistema esquelético axial y un sistema esquelético apendicular. El sistema esquelético axial está compuesto por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y el sistema esquelético apendicular lo componen la cintura escapular, los miembros superiores, la cintura pélvica y los miembros inferiores. También es importante hablar acerca de lo que es tipos de osificación. De manera general, mencionarles que existen dos: una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Más adelante vamos a verlo de una manera más minuciosa, pero ahora es como que solo nombrarlos. Bueno, como todo proceso embrionario, todo sistema embrionario, es importante mencionar el disco germinativo trilaminar. Es muy importante porque esto es lo que origina todo y en este caso también vamos a hablar sobre este disco. Recordemos las tres capas, lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá nos vamos a centrar más que nada en lo que es el mesodermo. El mesodermo se divide en un mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. Y a su vez el mesodermo lateral se va a dividir en dos, va a tener dos hojas, así se le denomina, una hoja somática y una hoja esplácnica. La hoja somática se está yendo para recubrir lo que es la cavidad amniótica y la hoja esplácnica va a recubrir lo que es el saco vitelino. Bien, ¿por qué les menciono el tema del mesodermo? Porque el mesodermo es la capa principal que va a dar origen a todo lo que es el sistema esquelético. Y acá vamos a ver a modo general también que el mesodermo paraxial va a dar origen a la mayoría de componentes del esqueleto axial. Y la hoja somática del mesodermo lateral va a dar origen a la mayoría de estructuras del esqueleto apendicular. En acá el mesodermo lateral con su hoja somática tiene otra denominación, se le conoce también como mesodermo somático. Acá la cresta neural, que como ustedes recuerdan es originaria del ectodermo, va a dar origen a lo que son los huesos del cráneo y de la cara. Bueno, también es importante tocar lo que es el tema de los somitas, recordar porque ya lo han visto en un video pasado. Los somitas son componentes del mesodermo paraxial. Los somitas se van a ubicar de forma craneal a caudal, pero no van a estar a lo largo de todo el cuerpo, sino que en un inicio, antes de ser somitas, son somitómeros y ahí se encuentran de manera craneal a caudal. Pero los 7 primeros pares de somitómeros no se van a transformar en somitas. Los 7 primeros pares de somitómeros van a pasar a ser neurómeros. Y a partir de lo que es la región occipital hasta la región caudal, se les van a denominar somitas. Bueno,
¿Por qué es importante las somitas? Me importa más verlo desde ese corte, porque acá lo podemos ver más o menos en una forma parecida a lo que es una dona, por así decirlo. Y acá se va a dividir en dos porciones, en una porción ventromedial y una porción dorsolateral. ¿Por qué es importante esas dos porciones? Porque de esas porciones se van a derivar otras dos estructuras muy importantes, la cual es el esclerotomo y el dermomiotomo. La porción ventromedial, que les he dicho, es que da origen al esclerótomo, que está en esta parte, se va a convertir en lo que acá vemos, células acá que están dispersas en toda esta parte, y lo que es la porción dorsolateral se va a convertir en lo que es el dermomiótomo, que podemos observarlo acá. A los dos bordes están lo que es los dos miótomos, y acá al medio está el dermótomo. Como su propio nombre lo dice y lo podemos deducir, el dermótomo da origen ¿a qué? A la dermis, y el miótomo va a dar origen a los músculos. El esclerótomo se va a encargar de dar origen al sistema esquelético y algunos componentes de ellos, como lo es el fibroblasto, el condroblasto y el osteoblasto. Bueno, ya ahora que hemos recordado todo lo que son mitos importantes, vamos a continuar. Vamos a mencionar así de manera general también lo que es tipos de osificación, porque esto ya es más que nada histología. Existen dos tipos de osificación, una osificación membranosa o intramembranosa y una osificación endocondral. La osificación membranosa, que es, en palabras simples, es tejido conjuntivo que va a ser tejido óseo. Y mayormente este tipo de osificación se da en los huesos planos. Y una osificación endocondral ya también es la transformación de un molde cartilaginoso a tejido óseo. Y esto se ve mayormente en lo que son los huesos largos. Bueno, para profundizar un poquitito más de lo que es la osificación membranosa, les voy a explicar así de manera hablada, que es más que nada la condensación de las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas se van a diferenciar en osteoblasto. Acá podemos ver las células madre mesenquimatosas que van a pasar por diferentes cambios para llegar a ser osteocitos. Y uno de los primeros cambios que va a tener es llegar a ser osteoblasto. Los osteoblastos van a establecer el centro de osificación primario. Y las células precursoras del tejido óseo ya pongamos un ejemplo de un hueso plano, van a empezar a depositar matriz no mineralizada. Esa matriz no mineralizada que va a estar en el origen del hueso se conoce como osteoide. Y luego de que va a haber esa matriz no mineralizada, va a tener que mineralizarse. Y ese proceso ¿cómo se llama? Calcificación. Luego el osteoblasto va a pasar a ser osteocito. Y este es el proceso de osificación intramembranosa o membranosa. En la osificación endocondrial va a ser primero lo que es la formación de un molde cartilaginoso, conocido como el proceso se conoce como, mejor dicho, condrogénesis. ¿Por qué? Porque va a estar formado por condrocitos. Se va a dar también lo que es la maduración de condrocitos, se va a dar una hipertrofia y a la vez también muerte celular programada, o sea, apoptosis de estas células. Entre todo ese proceso de hipertrofia y apoptosis de los condrocitos se va a dar todo lo que es el crecimiento del hueso. También se va a dar lo que es la formación de los vasos sanguíneos mientras todo esto ocurre, y ese proceso se le llama lo que es la vasculonogénesis. Se va a dar un reclutamiento de osteoblastos para la mineralización de la matriz circundante, para así formar lo que es el centro de osificación primario en la diáfisis. Centro de osificación, aquí ya podemos ver, ese es el secundario, aquí está el centro de osificación primario en la diáfisis. El crecimiento de los huesos va a continuar gracias a lo que es todos los procesos que va a pasar los condrocitos, como la proliferación, y va a formar lo que es la placa o disco de crecimiento. Cuando ya los vasos sanguíneos han invadido todo lo que es la epífisis, se va a establecer lo que son los centros de osificación secundarios, que acá lo podemos ver. Y finalmente los cartílagos ya en crecimiento van a terminar de osificarse
y ya ahí van a detener lo que es el crecimiento de hueso y van a empezar ya lo que es a la compactación y hacerse tejido óseo compacto en la parte de las epífisis. Ahora sí vamos a ver lo que es el desarrollo de los huesos en sí. Y la cabeza, vamos a empezar de cabeza a pies. En la cabeza lo hemos dividido en dos porciones, en el cráneo y la cara. El cráneo va a ser dividido en la etapa embrionaria en dos estructuras, el neurocráneo, perdón por el error, el neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso. Estos dos van a originar a lo que es el cráneo. Y la cara, antes de ser cara, en la etapa embrionaria se le conocía como el viscerocráneo. Bueno, ahora vamos a empezar tocando lo que es el neurocráneo membranoso. El neurocráneo membranoso, como su propio nombre lo dice, membranoso. ¿Qué tipo de osificación sería? Una osificación membranosa. ¿Por qué? Porque estamos acá tratando de huesos planos. Me olvidaba decirles eso. De que el neurocráneo membranoso, ¿a qué va a originar? A lo que es la bóveda de cráneo. ¿Qué es la bóveda del cráneo? Es la glabela. Es esa parte, o sea, lo que cubre más que nada al cerebro. Y como saben, la mayoría de estos son pues, huesos planos. Y es por eso que habíamos dicho de la osificación membranosa, que predomina en lo que son los huesos planos. El neurocráneo membranoso va a tener un origen tanto de la cresta neural y del mesodermo paraxial. En este dibujo lo podemos apreciar. Lo que está pintado de rojo es originado por el mesodermo paraxial. Y lo que está acá de celeste es originado por la cresta neural. Otro tema a hablar muy importante en lo que es el neurocráneo membranoso son las fontanelas y las suturas. Ahora lo vamos a hacer acá. Ya. Va a haber dos fontanelas muy importantes. Una fontanela anterior o brecma que tiene una forma romboidal. Este va a estar presente al momento del nacimiento. Yo sé que ustedes han tenido hermanos menores o primitos que han visto a los bebés. En esa parte, los huesos de la bóveda del cráneo no están juntos, no están unidos. Tienen una separación, una pequeña membrana, y a eso se le conoce como fontanela. La fontanela anterior o brecma mide aproximadamente entre 2,5 a 4 centímetros. Tiene una forma romboidal y se cierra aproximadamente entre el séptimo y el 19º mes. Y al igual que esto, que tenemos una fontanela anterior, vamos a tener una fontanela posterior. Esta ya también de forma triangular. Se le conoce como fontanela posterior o lamboidea. Acá anterior se le conocía como fontanela anterior o brecma. Este es de forma romboidal y este es de forma triangular. Esta es mucho más pequeña que la otra, mide aproximadamente 0,5 centímetros. Bueno, hasta aquí con lo que es neurocráneo membranoso. Ahora vamos a hablar de lo que es el neurocráneo cartilaginoso. Recuerden, neurocráneo membranoso, neurocráneo cartilaginoso van a formar todo lo que es el cráneo. Ya vimos la parte superior, ahora nos falta ver la base del cráneo. El neurocráneo cartilaginoso nos va a originar lo que es los huesos de la base del cráneo. Para ver el desarrollo lo vamos a ver de una forma lineal y de una forma lateral. De forma lineal se le divide de una forma así, se lo va a dividir en una porción precordal y en una porción paracordal, y la del medio se conoce como porción cordal. Aunque he visto en algunos libros que esta parte también le conocen como porción cordal, no hay mucha diferencia sinceramente, con tal de que sepas que la parte anterior se le conoce sí como porción precordal. Y acá, si recuerdan al dibujo anterior, los colorcitos de acuerdo al origen embrionario que tiene. La porción precordal de la base del cráneo es originado por la cresta neural y la porción paracordal es originado por el mesodermo paraxial. Ahora en desarrollo lateral, que son hacia los lados, vamos a usar de base lo que es el hueso de acá, el esfenoides. Y para lo que era el desarrollo lineal, usamos como base la silla turca, que está acá. De la silla turca la mitad para arriba, porción precordal, silla turca de la mitad para abajo, porción paracordal. Bueno, en esta parte se va a dar el desarrollo de dos alas, el ala orbitaria y el ala temporal.
que ahora ya nosotros, estos ya tienen otro nombre. En el proceso embrionario tenían estos de acá. El ala orbitaria en el estado embrionario actualmente, bueno, nosotros lo tenemos como ala menor del esfenoides, y la ala temporal es la ala mayor del esfenoides. En la parte de la porción paracorral tenemos lo que es la cápsula periódica. La cápsula periódica se va a dividir en dos porciones, una porción superior y una porción inferior divididas por un surco. La porción superior se va a convertir en la porción petrosa del hueso temporal y la porción inferior en lo que es la región mastoidea. Hasta aquí con neurocráneo cartilaginoso. Y para acabar con todo lo que es cabeza, nos falta una pequeña parte, lo que es el viscerocráneo. ¿Y el viscerocráneo qué nos va a dar? Los huesos de la cara. El viscerocráneo va a ser originado o se va a originar por el primer y segundo arco faríngeo. Acá podemos ver los arcos faringios. El primer arco faríngeo lo vamos a dividir en dos porciones, en una porción dorsal y en una porción ventral. La porción dorsal va a dar origen a lo que es el proceso maxilar, y el proceso maxilar a su vez se va a originar a los huesos maxilar superior, cigomático y temporal. La porción ventral del arco faríngeo nos va a originar lo que es el proceso mandibular, y a su vez este va a dar origen al maxilar inferior o mandíbula, yunque, martillo. A lo que es el oído lo vamos a considerar como parte de la cara, porque también acá los huesecillos del oído, que son yunque, martillo, estribo, se originan del primer y segundo arco faríngeo. Acá el segundo arco faríngeo, el único aporte que nos va a dar en cuanto a sistema esquelético, bueno, en este caso huesos de la cara, es el estribo. Ya, no sé, del oído, miren cómo es así de interesante. Desde el oído, pese a que los tres huesos pareciera que deberían provenir de un solo origen embrionario, no es así. Dos de ellos se originan de un lugar diferente al tercero. Yunque, martillo, primer arco faríngeo. Estribo, segundo arco faríngeo. Bueno, hasta ahí con lo que es cráneo. Ahora vamos a hablar de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral, vamos a ver, el origen de la columna vertebral es el mesodermo paraxial. Ahorita lo voy a explicar cómo, pero bueno, para eso vamos a necesitar dibujar, porque es necesario que esta parte de acá entiendan de lo que es la mitad caudal y cefálica de cada somita va a formar lo que es el cuerpo de una vértebra. Ya, acá. Imagínense que este es un somita, bueno, la parte del esclerótomo, porque saben que el somita se dividía en dermomiótomo y esclerótomo, y el dermomiótomo es más piel y músculo, y el esclerótomo es ya pues la parte ósea. Ya. Acá. A ver, hagan de cuenta que este de acá va a ser así. La parte es... A un somita lo vamos a dividir en dos partes iguales, cefálica y caudal, o superior e inferior, para explicarles esto acá. Ya. Imagínense que estos son dos somitas contiguas que van a estar ahí. Estos somitas, ¿qué va a pasar? Se van a unir la porción caudal y la porción cefálica de un somita. Bueno, en este caso, la porción caudal y la porción craneal de dos somitas consiguientes o secuentes, se podría decir, te van a formar el cuerpo de una vértebra. Acá ya esa parte, ¿cómo sería? En la parte de arriba que estaría el azulito, ¿verdad? Ajá. En la parte de arriba estaría así, y en la parte de abajo estaría así. Es por eso que se representa como está acá. Ahí ya tenemos un cuerpo vertebral. Bueno, así será lo que es la formación de los cuerpos vertebrales. También entre los bloques o porciones de tejido que hay acá, entre ellos van a aparecer lo que son las arterias intersegmentarias, que acá no se logran ver. Aquí está. Esa arteria de acá es la arteria intersegmentaria. Entre cuerpo de vértebra y cuerpo de vértebra, esas de acá, se van a originar, bueno, entre ellas
hay una estructura que se le llama disco intervertebral. Bueno, también hay que hablar acá de una estructura muy importante que es la notocorda, que se encuentra en la línea media axial del embrión. Ya hablamos de lo que es la notocorda, el proceso notocordal en lo que es la tercera semana de desarrollo embrionario. Va a estar a lo largo de toda la columna vertebral del embrión. La condensación y osificación de la parte inferior y superior de lo que es las somitas va a formar el cuerpo vertebral, como ya les había dicho, y entre ellos estaba ¿qué cosa? El disco intervertebral o anillo fibroso. En el cuerpo vertebral la notocorda va a desaparecer, pero se va a mantener en lo que es los discos intervertebrales. Y ese momento ya va a cambiar de nombre, ya no se va a denominar notocorda, sino se le va a llamar núcleo pulposo del disco intervertebral. También, mirad, a los lados, a la altura de lo que son los discos intervertebrales, se va a dar la aparición de lo que son filetes nerviosos y miótomos. Aquí están los miótomos y los filetes. ¿Y para qué va a pasar eso? Bueno, ahorita espérense un ratito. Los miótomos que se encuentran ahí al lado. Bueno, ya con esto. Lo que son los miótomos, ¿qué van a hacer? Van a unir lo que es un cuerpo vertebral con el otro. Van a ser así. Esos músculos van a proliferar y van a desarrollarse hasta llegar a unir, entrelazar lo que son los cuerpos vertebrales uno con otro. ¿Y qué va a pasar con los filetes nerviosos? Pues se van a encargar de inervar a estos músculos intervertebrales. También me hablaba de eso de las curvaturas. Ya. Nosotros, ahorita, en este preciso momento, los adultos, ya en la columna vertebral, una vez que se ha desarrollado completamente, vamos a poseer 4 curvaturas. La curvatura torácica, sacra, cervical y lumbar. Pero cuando nosotros nacemos, no va a ser así. Nosotros nacemos solo con 2 curvaturas, la curvatura torácica y la curvatura sacra. La cervical y la lumbar van a aparecer después en la vida postnatal, ya cuando aprendes a caminar, cuando así empiezas a realizar acciones por ti mismo y vas a desarrollar y se va a formar lo que son esas 2 últimas curvaturas. ¿Cuáles son las curvaturas con las que nacemos? La torácica y la sacra. ¿Y cuáles faltarían desarrollarse? La cervical y la lumbar. Bueno, hasta ahí con columna vertebral. Y para lo que es acabar el sistema axial, el sistema esquelético axial, vamos a tocar lo que son costillas y esternón. De costillas no hay mucho que decir, porque las costillas se les considera como una prolongación de las vértebras. Bueno, a lo menos la parte ósea, porque las costillas sabemos que tienen 2 porciones, una porción cartilaginosa y una porción ósea. La porción ósea va a derivar de lo que es el proceso costal de las vértebras. O sea, es como una continuación de la vértebra. Y si los discos vertebrales, las vértebras, el cuerpo de las vértebras era derivado del mesodermo paraxial, las costillas ¿de dónde van a derivar? También del mesodermo paraxial. ¿Por qué? Porque pues, son consideradas como una prolongación de las vértebras. Y en cuanto al esternón, el esternón va a tener otro origen, el mesodermo somático. El esternón va a empezar, va a aparecer como 2 laminillas esternales. Estas 2 laminillas esternales que están acá, poco a poco se van a unir y te van a originar lo que es el esternón, el manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides, con todas formas. O sea, de lo que eran 2 laminillas se van a unir y nos van a formar el esternón que conocemos ahorita. Lo que es extremidades. Las extremidades van a tener un origen del mesodermo parietal y ectodermo. Acá les voy a explicar cómo. Las extremidades van a surgir como pequeños esbozos de lo que son las paredes corporales. Acá podemos ver lo que es un pequeño esbozo, o sea, una pequeña salida de células.
y va a formarse así. Poco a poco se va a llegar a formar más y más y hasta el punto en el que se va a formar toda una extremidad. Acá va a haber dos capas o al menos dos grupos de células que nos interesan. Lo que es en la parte externa o superficial, que son las células de la cresta ectodérmica apical. Estas de acá. Estas células de la cresta ectodérmica apical se encuentran en la parte superficial de lo que es el esbozo de la extremidad. Y en la parte interna, en la parte acá interna del esbozo, se encuentran lo que son las células mesenquimatosas. En la parte externa, ¿quiénes están? Las células de la cresta ectodérmica apical y en la parte interna, células mesenquimatosas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque las células de la cresta ectodérmica apical van a tener una función, que es estimular a las células mesenquimatosas para que lleguen a proliferarse y así poco a poco originen lo que son los músculos y el sistema óseo. Hay la rotación de lo que es miembros. Bueno, una vez lo que es... no, me olvidaba antes de eso, perdón, disculpe. Se va a dar lo que es aquí el crecimiento del esbozo y poco a poco se va a seguir así creciendo y va a llegar a un punto en el que se va a formar como una especie de aletita, así, y van a surgir acá surcos para lo que es la formación de los dedos. Y estos surcos, las células que están en esos surcos van a empezar a degenerarse y así se van a romper y se van a formar lo que son los dedos. Y también se va a dar lo que son la aparición de lo que son anillos constrictores. ¿Para qué? Para la formación de las articulaciones. En esta parte articulación de lo que es articulación de la muñeca y articulación del codo se van a formar anillos constrictores y de esta manera se forman lo que son las articulaciones. Ahora sí, los miembros no son como ahora nosotros lo tenemos, o sea, si vemos de una manera no tan perfecta, que sea casi perfecta, tenemos a los miembros casi equidistantemente, un lado al otro lado, casi la misma diferencia. Pero en la etapa embrionaria no era así. Lo que son las extremidades superiores se encontraban muy lo que es apegados a la línea media. O sea, más juntos, apegados a la línea media. O sea, no sé cómo explicar esa parte, pero ya imagínense que la línea, imagínense como si la línea media estuviera aquí, este fuera un cuerpo, la línea media estuviera, aquí está, la línea media, como que si lo normal fuera que los brazos estén por acá, empiezan por esta partecita, digamos, más o menos, no tanto así, pero es más o menos para tener una noción. Estaban muy medial y para eso tienen que sufrir una rotación. Esta rotación, en caso del miembro superior, va a ser una rotación de 90 grados en sentido lateral. ¿Qué quiere decir? Que va a rotar 90 grados para lo que es afuera, para lateralmente. En cambio, lo que es en los miembros inferiores es al revés. Está muy afuera y necesitamos que se vengan más al medio, que pasen más al medio, y, o sea, que se hagan más mediales. ¿Y qué necesitan entonces? Una rotación en sentido medial. También va a ser de 90 grados. En lo que es las extremidades superiores, rotación de 90 grados en sentido lateral. En los miembros inferiores, rotación de 90 grados en sentido medial. Bueno, hasta ahí con extremidades. Ahora sí vamos a tocar lo que es el sistema muscular. Vamos a empezar con generalidades también, importancia, sistema de locomoción, igual que junto con el sistema esquelético. La constitución, lo que son músculos, 600-500 músculos en nosotros, y existen tipos de músculos, 3 tipos de músculos, bueno, al menos aquí los clasifican en eso: músculos estriados, lisos y cardíacos. Y cada uno de estos tipos de músculos van a tener un origen diferente. El músculo esquelético va a originarse del mesodermo paraxial, el músculo liso y cardíaco del mesodermo explácnico. Se podría decir entonces que todos los músculos de dónde vienen, de lo que es el mesodermo. Pero acá hay una pequeña excepción en lo que es el músculo liso. Los músculos de las glándulas mamarias, los músculos de las glándulas sudoríparas y también del músculo del iris son músculos lisos, sí, pero
no tienen el origen en el mesodermo explásnico. Estas tres se originan de lo que es la cresta neural. ¿Y la cresta neural de dónde venía? Del ectodermo. Entonces, todos los tipos de músculos son de origen mesodérmico, excepto estas tres: glándulas mamarias, sudoríparas y el iris. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es los dominios mesodérmicos embrionarios. Es como un tipo de división del origen de los músculos. O sea, de acá van a salir ciertos músculos y de acá otros músculos. Es algo así, ahorita. O sea, el origen de todos los componentes musculares de nuestro cuerpo van a ser a partir de estos dos dominios, del dominio primaxial y del dominio abaxial. El dominio primaxial es este de acá. Es este de acá. Tiene dos bordes, un extremo, se conoce como labio extremo ventrolateral y otro, un labio dorsomedial. Y al medio que está el dermotomo. Pero esto no es no, se sabe, reconocen esta estructura que es el dermomiotomo. ¿Y qué es esto? El miotomo. Es por eso que se acuerdan que origina el miotomo, lo que es los músculos, ¿verdad? Y acá está. Es por eso que se dice todas las células derivan de somita, porque el esclerótomo y el dermomiotomo provenían de ahí, de la somita, ¿verdad? Y se encuentra muy cerca de lo que es el tubo neural y va a rodearlo. Es por eso que su ubicación rodea el tubo neural, porque también, al igual que acá hay otro, al otro lado también está uno igual, una estructura igual. Para su diferenciación va a recibir señales del tubo neural y de la notocorda. Y lo que es el dominio mesodérmico abaxial va a estar conformado por la capa parietal de la placa lateral y las células del labio ventrolateral. Acá podemos ver esta parte. Acá es importante recalcar esto de acá porque es una frontera somítica lateral. ¿Qué va a pasar? Las células de acá, células del labio ventrolateral, que están acá, labio ventrolateral, van a empezar a migrar. Van a migrar a través de esta frontera somítica lateral hasta la capa parietal de la placa lateral. Y de esta manera se va a formar lo que es el dominio mesodérmico abaxial. Una vez formados esos, cada uno va a sufrir su desarrollo, cambios, y van a formar a estos músculos de acá. Importante, cada uno ya lo puede leer, lo que es en la porción cervical, el primaxial al escaleno genioideo, prevertebrales, el abaxial infraoideos. En la región tóraco-abdominal, el dominio mesodérmico primaxial va a dar origen a los músculos intercostales. El dominio mesodérmico abaxial va a originar a lo que es pectoral mayor y menor, los músculos anterolaterales del abdomen y el diafragma pélvico. En las extremidades superiores, el primaxial en los músculos de la cintura escapular, el dorsal ancho, y el abaxial a los músculos distales de las extremidades. Pero en esta parte es importante. En lo que es extremidades inferiores, el dominio mesodérmico primaxial no va a tener ninguna, no tiene ninguna función, no va a tener ningún componente a la que haya originado ahí. En cambio, lo que es el dominio mesodérmico abaxial ha originado a todos los músculos de lo que es las extremidades inferiores. ¿De dónde provienen los músculos de las extremidades inferiores? Del dominio mesodérmico abaxial. También es importante hablar lo que es de los patrones musculares o patrones de formación muscular. Para que se forme un músculo, debe haber un grupo de células que van a comandar toda la formación de los músculos. Estas células van a empezar por formando lo que es tejido conectivo. El tejido conectivo va a controlar todos los patrones de formación del músculo. Pero depende de dónde ha sido originado este tejido conectivo para que sepa a qué músculos va a tener que organizar y formar. Si el tejido conectivo viene de las células de la cresta neural, se va a encargar de originar y mandar la formación de todos los músculos en la región de la cabeza. Si el tejido conectivo vino de lo que es el mesodermo somático, se va a encargar de originar, ordenar, mandar
Se encarga de todo lo que es la formación de los músculos en la región occipital y cervical. Y si el tejido conectivo viene de la capa parietal de la placa lateral, se va a encargar de la formación de músculos de la pared corporal y de los miembros, tanto miembro inferior como miembro superior. ¿Se acuerdan que les dije que en lo que es el dominio mesodérmico primaxial y abaxial era como una división de orígenes de los músculos? Hay otro tipo de división, que es el epímero y el hipómero. Y esas de acá se dividen de esta manera. Acá podemos ver que estos dos grupos musculares, el epímero y el hipómero, esto es en una vista embriológica, o sea, acá podemos ver cómo que se inicia esto. Aquí está la parte posterior del cuerpo, la médula espinal. Aquí está la cavidad abdominal, bueno, celómica. Entonces, fíjense más que nada, es la parte anterior y aquí está la parte posterior, epímero, hipómero. La parte el grupo muscular de epímero está localizado en la parte dorsal y lo que es el hipómero en la parte lateral, casi ya llegando a ser ventral. Bueno, lo que es el epímero va a originar solo a los músculos extensores de la columna vertebral. Acá no hay pierde, te lo grabas. Eso nada más que origina el epímero a los músculos extensores de la columna vertebral. En cambio el hipómero sí, como que miren, un montón de otros músculos de acuerdo a las regiones también, cervical, tórax y abdomen. A los cervicales, escalenos, genoideos, prevertebrales. En el tórax, los intercostales externos, internos y profundos. En el abdomen, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen. En esta parte es importante saber que estos de acá, los músculos del abdomen, van a ser prolongaciones de estos músculos de acá. ¿Qué quiere decir? Que los intercostales externos se van a prolongar hasta el estómago, hasta el abdomen. Y en el abdomen van a pasar a ser oblicuo mayor. El intercostal interno, oblicuo menor. Y el intercostal profundo va a pasar a ser transverso del abdomen. Es como si fueran una continuación de esto. Intercostales externos, oblicuo mayor. Intercostales internos, oblicuo menor. Y intercostales profundos, transverso del abdomen. En la porción lumbar, el hipómero va a originar lo que es el cuadrado lumbar. En la región sacrococcígea, el diafragma pelviano y estriados del ano. En la región ventral, infraioideo esternal y los rectos mayores del abdomen. Bueno, eso fue todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.